Y el presidente, el economista Rafael Correa, ¿de dónde saca mucha fortaleza física, pero también de dónde saca tanto dinero? Porque está previsto que ya la inversión pública para el 2013 va a privilegiar lo social y la infraestructura. Allí es cuando los contrarios dicen, el economista tuvo suerte. Qué maravilla, gracias por esa pregunta, pero primero déjame aclarar algo. Artículo 263, por favor, carchense, Ecuador entero, no es que eludimos responsabilidades, vamos a ayudar y estamos ayudando, pero para institucionalizar al país. Sepamos lo que toca hacer a cada nivel de gobierno, porque de repente quieren que uno resuelva el problema hasta del mercado, en tal cantón, en tal parroquia, y no se puede, es imposible, y el que le diga que lo va a hacer es un demagogo, está mintiéndole. Artículo 263, los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley. Planificar, la primera, planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, planificar el desarrollo provincial, por aquí está incluso más concreto. Por ejemplo, numeral 6, fomentar la actividad agropecuaria. Numeral 7, fomentar las actividades productivas provinciales. Entonces, esto es básicamente responsabilidad del gobierno provincial. Ellos tienen que encargarse de impulsar también a la pequeña empresa, de Carchi, a los comerciantes informales, etcétera, con total apoyo del gobierno nacional, con políticas nacionales, con leyes para todo el país, pero también hay una labor aquí importante de los gobiernos provinciales. Mire, qué buena pregunta la suya, porque así es la envidia, cuando ya no pueden ocultar el sol con un dedo, entonces Correa es suertudo. Altos precios del petróleo, claro que soy suertudo. Soy un tipo inmerecidamente feliz, lo he sido toda mi vida. Tengo una familia maravillosa, una esposa, una santa, unos hijos increíbles. Tengo un pueblo, ustedes han visto ayer, que me quiere muchísimo. Pero esto no es cuestión de suerte. Para empezar, suponiendo que sea por los altos precios del petróleo que podemos hacer tantas obras, si no hubiéramos renegociado los contratos petroleros, esos altos precios del petróleo se lo llevaban las transnacionales. Si en los contratos anteriores era como una propina que le daban al Estado a las transnacionales, es decir, 5 o 6 dólares por barril, así el barril esté a 20, 50 o 200 dólares. Entonces, esto que dicen, aumento del precio del petróleo, se lo hubieran llevado las transnacionales, que quede esto clarito. Con la renegociación de los contratos petroleros, ahora sí ese incremento se queda para el país, porque se invirtió la situación. A las transnacionales pagamos 10, 12 dólares por explotar nuestro petróleo y el resto es para el dueño del petróleo, que es el pueblo ecuatoriano. Entonces hemos aumentado en cerca de 2.500 millones el ingreso petrolero, pero por la renegociación de los contratos. Si no, eso se iba a los bolsillos de las transnacionales. Dicho sea de paso, esta renegociación, que es de las mejores del mundo, nos llaman de varias partes del mundo para que asesoremos en los contratos petroleros que logró el país. 4 transnacionales se nos fueron, nos están demandando del CIADI que se vaya. Pero los que se quedaron firmaron esos nuevos contratos petroleros. Esa renegociación la lideró el compañero Jorge Glass. Pero por si acaso, el ingreso petrolero no financia ni la quinta parte del presupuesto, está en 19% más o menos del presupuesto. O sea, es imposible pues, que justificar con el petróleo toda la obra. Estamos invirtiendo 6 veces más. ¿Es que el precio del petróleo es 6 veces más? De ninguna manera. Pues. Será 2 o 3 veces más, pero del 20% del presupuesto. O sea, será 6, 8% más que tenemos como ingreso petrolero para financiar el presupuesto. Y la inversión pública es 6 veces más. Es una tontería que no resiste el menor análisis decir que por eso podemos invertir tanto. ¿Por qué podemos invertir tanto? Por la renegociación de los contratos petroleros, lo hemos dicho, 2.500 millones de dólares. La renegociación de la deuda externa, la mejor de América Latina y una de las mejores del mundo. Nos llamó Grecia, Túnez para que los asesoremos. Eso nos ahorró cerca de 8.000 millones de dólares, no en un año, en varios años, pero en total nos ahorró cerca de 8.000 millones de dólares. La recaudación de impuestos sin aumentar impuestos. Yo les puedo mostrar que hemos bajado impuestos, les puedo mostrar que Ecuador tiene bajos impuestos, el IVA es 12%. Vayan aquí nomás a Colombia, ¿cuánto es? 16. Perú 18, en Argentina 21, tenemos el IVA más bajo de América Latina. Y ahora nos vienen con que muy altos impuestos. No, lo que pasa es que ahora sí tienen que pagar impuestos. Se ha más que duplicado la recaudación de impuestos, porque ya los evasores de siempre saben que con nosotros no se juega. Y eso ha significado 5.000 y más millones de dólares anuales para el pueblo ecuatoriano. Los impuestos están financiando más del 50% del presupuesto. Y esas son buenas noticias. En los países desarrollados financia cerca del 80%. ¿Cómo se financia el resto? Parte ingreso petrolero, parte superávit de empresas públicas y parte financiamiento, ¿no? ¿Y cómo más hemos financiado esa inversión? Había plata, lo que había era torpeza, entreguismo. Por ejemplo, ahorro nacional, ahorra las empresas públicas, del IES, que es el mayor ahorrador del país.
iba al Banco Central y lo mandaba afuera, y nos tenían asustados con la reserva monetaria. Yo soy economista, pues a mí no me van a asustar con esos cuentos. En dolarización no se necesita reserva monetaria. Era sencillamente, por entreguismo, mandar el ahorro nacional, incluso ahorro público, y es Andinatel en ese tiempo, CNT ahora, afuera. Entonces lo regresamos ese ahorro, abrimos el banco del afiliado, ahora hay crédito, quirografario, hipotecario, y también hay dinero para financiar hidroeléctricas, Panacocha, etcétera, proyectos petroleros. Es así, solo 4 fuentes le he dado. Le puedo decir la transparencia. El INCOM nos ahorra centenas de millones de dólares anuales, el sistema de compras públicas electrónico, el más moderno de América Latina. Le pongo ejemplos. Antes, si usted llamaba a una compra pública, $1 millón para decir 50 camionetas, normalmente, como era contacto directo, comprador y vendedor, la oferta ganadora era 25%, 30%, más arriba del precio referencial, es decir, 1.300.000. Ahora es 25%, 30% más abajo. Hay cerca de 5.000 millones en compras públicas. Saquen los cálculos cuánto estamos ahorrando. Y así les puedo ir sumando, ¿no?, las empresas públicas bien manejadas. Había tanta corrupción que en el negocio más rentable del planeta, telecomunicaciones, Pacifitel perdía plata. Pacifitel era un botín social cristiano. La última cifra que me dio CNT es cuánto, 90, 100 millones de utilidades, es una brutalidad. O sea, es recontra rentable. Esas utilidades de las empresas públicas alimentan el presupuesto. Sume todo eso y verá que de ahí sale el financiamiento para haber sextuplicado la inversión pública en el país y tener el nivel de inversión pública más alto de Latinoamérica. En esto también está rompiendo récord Ecuador y está a la vanguardia de nuestra América. Te sigan diciendo lo que quieran los Contreras, que no va a poder ocultar el sol con un dedo. La inversión pública se ha sextuplicado en nuestro gobierno. Yo tengo un dato precisamente sobre lo que estaba hablando. El Ecuador es el país de Latinoamérica que mayor porcentaje de su Producto Interno destina a la inversión pública. Mira, esas son cosas históricas, revolucionarias. Yo soy economista. Bueno, ¿y eso por qué no se hizo antes? Bueno, y no era falta... Dicen, es que eso era de hacer. Claro, es que no era falta de dinero, era falta de ganas, entreguismo, incapacidad, corruptela. ¿Por qué no se invertía en hidroeléctrica? Vaya, vea, pues que eran las barcazas que nos vendían electricidad. Esto era un negociado entre la partidocracia. ¿Quiénes eran los intermediarios de combustible para que le vendían al Ecuador, etcétera? Eso nos ha costado miles de millones de dólares. Entonces hay una mezcla de incapacidad. Acuérdense, incapacidad, deshonestidad, intereses. Acuérdense que nos decían, cada paquetazo es imposible hacer distinto. Si no, Ecuador se cae aislado del concierto internacional. El Fondo Monetario no nos va a invitar a sus cócteles. Washington no nos va a invitar a visitar la Casa Blanca. Nos decían que era imposible, o no lo recuerdan, ¿verdad? Imposible dejar de pagar la deuda externa. Nosotros no hemos hecho paquetazo, dijimos que no pagamos la deuda externa y nos va mejor que nunca. No era falta de dinero, era sobra de entreguismo, de incapacidad, falta de patriotismo. Honestidad. Economista, usted ha sostenido que su política se ha basado básicamente en aplicar a la economía una visión social más humana. En este sentido, ¿cuánto ha costado salir de la pobreza desde que usted está al frente del Estado ecuatoriano? La economía se define como ciencia social. Hay algunos que cuestionan este concepto, ciencias sociales. ¿O es ciencia o no es ciencia? Yo también podría cuestionar ese término. Pero las ciencias sociales tratan de definir a esas ciencias, entre comillas, que tratan la sociedad humana y cuyo fin último es el ser humano. Entonces no es que es más o menos social la economía, siempre fue social. Pero esa ha sido la gran perversión de la economía en los últimos años. Se la distorsionó totalmente. Las finanzas, lo que se puede medir en dólares, ingresos, egresos, es una subcategoría de la economía. Convirtieron a la economía en una subcategoría de la finanza. Si ustedes no pueden medir algo en ingresos y egresos, es ferrocarril. El ferrocarril es patrimonio, es emblema. Pero como no tenía rentabilidad financiera, lo dejaron morir. Cuando tenía una rentabilidad económica muy alta. O sea, yo me pregunto, si la Estatua de la Libertad deja de ser rentable, es que los gringos la van a tumbar. Absurdo, es un símbolo de la nación. La Torre Eiffel, en París, es que los franceses la van a tumbar si no es rentable. Es un símbolo de la nación. Eso es lo que no entienden los neoliberales y los que no entienden el verdadero alcance de la economía, que es ciencia social, que no todo se puede medir con flujo de dineros. Esa es la visión financiera, que es una subcategoría de la economía. No es que la economía es una subcategoría de la parte financiera. Y ese ha sido el grave problema de la economía. Todo se ha reducido a la parte financiera y en función del capital financiero, subordinando al ser humano
a los intereses de ese capital. Con la revolución, primero nuestra visión verdaderamente económica, no financiera, y segundo, y esto es político, el ser humano sobre los intereses del capital, todo en función del ser humano, no como era antes en función del capital. ¿Cuánto nos ha costado esto? Bueno, hemos invertido miles de millones, los resultados se ven, somos el país, y esto no lo dicen en la cierta prensa porque tienen una posición política, pero no lo decimos nosotros, lo dicen las Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina. Lean sus reportes, jóvenes, lean los reportes, entren a la página web. Además de ser de las economías que más crecen en el continente, Ecuador es la economía que más reduce pobreza y que más reduce desigualdad. Esto que acabamos de ver, el hospital, o que yo acabo de ver, esos niños con esos monitores de última tecnología en camas electrónicas, una habitación espectacular, ¿cuánto hubiera costado antes? Por lo menos $200 diarios, una clínica privada. Ustedes se imaginan el ahorro del gasto de bolsillo en salud para los más pobres. Todo eso combate la pobreza, combate la desigualdad. Entonces hemos invertido miles de millones de dólares, se ha triplicado el gasto social. No, yo no podría cuantificar en este momento, pero creo que es como 25.000 millones lo acumulado en gasto social en estos 6 años, mucho más que todos los gobiernos anteriores juntos, desde que regresamos a la democracia. Sin embargo, los impactos ya se ven y seguiremos en esa senda, no, de dar servicios públicos, servicios de salud, educación, para eliminar la pobreza, para hacer un país más equitativo. Este es el 2012 nada más, ¿no? Sí. Esta es la inversión total, estamos hablando de la inversión social y la inversión acumulada, y eso debe estar en unos 25.000 millones. A propósito, economista, ¿cuáles han sido los logros de su gobierno en la provincia del Carchi? Bueno, muchos, ¿no? Primero, o sea, Carchi no es que es independiente del país, las políticas nacionales benefician a Carchi. Un ejemplo, ley de discapacidades. Y Carchi, habría que hacer una investigación un poco más profunda, tiene mucha incidencia de discapacidades. Entonces la misión Manuel Espejo le ha cambiado la vida aquí a muchos seres humanos, a muchas familias carchenses, ¿no? La educación gratuita, o sea, los $25 que se pagaban antes en la educación ya no se pagan. Eso beneficia a carchense, beneficia a todos. No solo que no se paga, ahora se reciben libros gratuitos, uniformes. Y tenemos cosas muy concretas, el hospital, la mejora de la Panamericana, en la carretera, por ejemplo, Mascarilla, Bolívar, que estaba a cargo del gobierno provincial, ahora está a cargo de nosotros, las UPCs, la unidad del milenio, se va a construir una en Picucho, pido disculpas de Picucho porque nos hemos demorado un poco, pero eso ya está casi listo. No, sí, si paso la lista de todas las vías que se han intervenido, los servicios, el registro civil, unidad de judicatura, o sea, cosas muy concretas, pero que son parte de políticas nacionales. Por ejemplo, el registro civil fue un programa nacional de modernización de servicios públicos que involucran a Carchi, pero en específico para Carchi, ahí están esas obras, ese hospital, por decir algo, pero también, por ejemplo, la ampliación que se va a hacer de la Panamericana, le insisto, solo eso, la ampliación del puente Rumichaca, de la Panamericana de Rumichaca hasta Ibarra, solo eso nos cuesta cerca de 250 millones de dólares. Antes, gobiernos anteriores, 250 millones de dólares ni en 10 años invertían en Carchi. Nosotros solo en una obra vamos a invertir 250 millones de dólares. ¿Para cuándo estará listo más o menos, señor presidente? Eso se empieza este año, la ampliación, ya creo que empezaron incluso con las expropiaciones, etcétera. Y bueno, no tengo los datos del contrato, pero las cosas no solo hay que hacerlas extremadamente bien, sino extremadamente rápido. Ustedes no se imaginan los cuentos que me metían a mí, que está lloviendo, entonces no se puede avanzar, por eso se retrasa. No, primero, no sabían que llovían, entonces ¿para qué establecen una fecha? Segundo, claro, hay países donde llueve 365 días del año, tengo que asumir que ahí no hay asfalto, no hay carretera, y si hay, entonces va a haber alguna alternativa. Entonces trabajen con paraguas, pero me siguen trabajando. Y así hemos reducido los tiempos sustancialmente. Los frentes de trabajo, había un frente de trabajo, ahora deben tener 3, 4. Los turnos, aquí no había apuro. Ya no había, o sea, ya era raro encontrar sentido en lo importante. Era más importante los concursos de belleza, etcétera, que las carreteras. Más importante el concurso Miss Universo que la educación. No había sentido de lo prioritario. Yo creo que ya empezó a tener Ecuador sentido de lo prioritario, pero todavía nos falta sentido de lo urgente. No es lo mismo tener una carretera en 3 meses que en 30 años. Entonces las cosas hay que hacerlas extraordinariamente bien, extraordinariamente rápido. Por eso en todos los contratos públicos estamos poniendo que se trabaje 24 horas, 7 días a la semana. Y con eso hemos reducido grandemente los tiempos. Esta es una gran obra, son centenas, más de 100 kilómetros, entonces supongo que se demora unos 24 meses, pero los carchenses deben ser los primeros veedores para que se trabaje 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. Pobrecitos los trabajadores, si hay turnos, no es que el mismo trabajador trabaja 24 horas, 7 días, lo que hace es dar más trabajo.
bajo y acabar más rápido las obras. Y por eso se reconoce un costo adicional en los contratos.